Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y vamos a hablar un mensaje hoy titulado El poder invencible de la palabra inerrante. El poder invencible de la palabra inerrante en Hebreos, Hebrews 4:12, Hebreos 4, 12 y 13. Leemos la palabra de Dios así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para la gloria del Señor. Siéntense, hermanos. La Biblia no tiene errores en su lenguaje original. El Salmo capítulo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y esto habla de la perfección, de la perfecta purificación de la palabra de Dios. El Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra. Proverbios capítulo 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Quiere decir que la palabra de Dios ha sido puesta a prueba y no hay impureza en ella. El oro y la plata refinada de la palabra de Dios se encuentra aquí en la Biblia. Jesús predicó en San Juan 17, 17 y dijo: tu palabra es la verdad. No es como la ve la sociedad, no es como la ven las culturas. La palabra de Dios no es como la percibe el hombre o como la percibimos nosotros. La palabra de Dios es verdad, y verdad es realidad. El pecado es lo que Dios dice que es pecado. La salvación es lo que Dios dice que es la salvación. El infierno y la gloria es lo que Dios dice que es el infierno y la gloria. En Santiago 1:25 dice la perfecta ley. Pedro habla y dice que la palabra de Dios es leche espiritual. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Tito 1:2 dice que Dios, que no puede mentir. Si la Biblia es inerrante, quiere decir que no tiene errores, es por necesidad invencible. Porque la Biblia es pura, absolutamente poderosa. Lo que la Biblia dice es poderosa para hacerlo. La Biblia no se puede debatir. Quiero hoy, hermanos, enseñarles 7 símbolos que están aquí en la palabra de Dios acerca de las sagradas escrituras, que son 7 símbolos los cuales identifican a la palabra de Dios aquí en las escrituras mismas. Y con esto, hermanos, quiero que usted y yo hagamos conciencia, que los jóvenes que están escuchando hoy este mensaje, veamos qué tan importante es la palabra de Dios, qué tan verdadera, qué tan eficaz. Quiero que vean qué es la palabra de Dios, qué es este libro que se abre aquí todos los domingos, y qué es lo que puede hacer, qué es lo que hace, qué es lo que es capaz de hacer por nuestros corazones, por nuestras vidas, y le demos un poquito más de importancia al estudio de la bendita palabra de nuestro Dios. Son 7 símbolos. El primero se encuentra aquí en Hebreos 4 y dice que es una espada que parte, porque la palabra de Dios,
así leemos, no es la palabra de la sociedad, no es la palabra de una religión, no es la palabra del mundo, mucho menos es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, no originada de nosotros, sino que descendió del trono de Dios. No es solo la palabra de Dios, sino que también es la palabra divina y está viva, porque la palabra de Dios es viva, está viva, habla en esta hora. Este libro está vivo. Este libro no solo es un libro antiguo o no solo es un libro viejo, este libro está vivo, amados hermanos. Jesús dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por ser un libro vivo, habla a todas las generaciones, habla a todas las edades, a todos los continentes, en todo lugar, en cualquier idioma. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto es lo que es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Quiere decir, está energética, está llena de energía. Muchas veces yo me siento cansado, mi cuerpo se siente cansado, mi cuerpo se siente sin fuerzas, desanimado, pero cuando predico este libro, cuando leo este libro, me da de su energía, mi alma se llena de energía. A veces estás cansado, a veces estás triste. Si lees la Biblia, te dará poder para seguir adelante, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Un libro activo que nunca descansa. Después de leerlo, aún durmiendo, aún cuando te vas a dormir, sigue trabajando en nuestros corazones y en los corazones de la gente, en los corazones de tus hijos. La Biblia es divina, es viva, es activa y es más penetrante que toda espada de dos filos. Es el arma más filosa de todas las armas. Esto es lo que la Biblia es. Y no importa lo que digan los sabios de este mundo acerca de este libro tan hermoso, es la palabra de Dios, viva y eficaz. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que hace este libro? Alcanza a partir el alma. Es una espada que parte. No es una espada superficial. La Biblia no masajea egos, no masajea orgullos, no da palmaditas en el hombro. La Biblia penetra hasta lo profundo del alma de una persona, hasta el espíritu, hasta las coyunturas y tétanos. Es una espada que parte el corazón, lo corta. La palabra de Dios juzga, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios mira el corazón, lo que nadie sabe de ti y lo que solo tú conoces, lo profundo y oscuro de tus intenciones y de tus pensamientos, lo que hay en la profundidad de tu espíritu. La Biblia lo sabe, la Biblia lo juzga, la Biblia lo conoce, tus ambiciones personales, tus motivos reales, tus actitudes profundas. Ninguna cosa creada, no hay criatura que no sea manifiesta ante la presencia de la palabra de Dios. La Biblia expone todas las cosas abiertas, no hay algo que puedas esconder ante la palabra de Dios. Todas las cosas están desnudas, están abiertas a los ojos, no a mis ojos, sino a los ojos de aquel a quien tú tienes que dar cuenta. Todas las excusas, todas las apariencias están desnudas ante la palabra viva y eficaz de Dios, ante aquel que le darás cuenta de tus actos, le darás cuenta de tus pensamientos, le darás cuenta de tus intenciones, aquella suficiencia propia, aquella justicia propia. La Biblia descubre todo. Es Dios con quien tendrás tu entrevista y Él conoce toda mente, todo corazón. Pedro, predicando en Hechos 2,
dice la Biblia, entonces oído esto. ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Qué escucharon? ¿Qué predicó Pedro? Él dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Después leyó el Salmo 16, versículo 8 y 11. Después leyó el Salmo 132, versículo 11. Después leyó el Salmo 110. Escritura, escritura, escritura. ¿Y qué pasó con el corazón de estos hombres? Fueron compungidos de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es una espada que parte el corazón. Bendito sea el Señor. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La palabra de Dios destruye consejos. La palabra de Dios destruye toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. La palabra de Dios cautiva todo intento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios es una espada de dos filos que parte el corazón. El otro símbolo, el número 2, la palabra de Dios es un espejo. Ahí en Santiago 1:23 leemos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es una analogía comparando la palabra de Dios con un espejo. Y la pregunta es, ¿qué hace un espejo? Un espejo te deja ver quién eres realmente, hermana. Un espejo te deja ver quién eres realmente, hermano. No puedes conocer quién eres realmente. Nosotros no podemos conocer quiénes somos realmente hasta que no leamos la palabra de Dios. Aleluya. Cuando naces, dicen qué hermoso bebé, qué hermosa niña. Cuando vas creciendo, dicen qué tan talentoso es, qué tan fuerte es, qué tan inteligente es, qué tan guapo, qué tan apuesto, qué tan fuerte, qué tan rápido. ¿Qué tan alto está creciendo? Tus padres te dicen todo lo mejor. Pero cuando lees la palabra de Dios, es un espejo que te dice realmente quién eres. Y dices, todo lo que me han dicho no es verdad. Porque la palabra de Dios dice que eres un miserable, que eres un necio, ciego y desnudo, caído, pecador, necesitado de la gracia de Dios. Es lo que hace la palabra de Dios. Te refleja lo que realmente eres, lo que realmente somos. Y cuando pensamos estas cosas dentro de nosotros, dentro de ti, hermano, leías la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios y es como si alguien estuviera leyendo tu corazón abierto, porque la Biblia te dice que necesitas corrección. Y necesitamos arrepentimiento, necesitamos redención, salvación y justificación. El apóstol Pablo le dijo a Tito y dijo, nosotros éramos necios, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y a deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Es un espejo que refleja nuestra condición en cada versículo. En cada palabra. Pensamos que tenemos amor los unos con los otros. Piensas que amas a tu hermano. La Biblia es un espejo que refleja quién eres. Y cuando lees 1 Corintios 13:4 y te dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y que el amor nunca deja de ser. Es porque la palabra de Dios es un espejo que refleja. La Biblia es una espada que parte y un espejo que refleja. También es una simiente. Es una semilla que germina,
una semilla que genera, que reproduce. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, Dios, cuando el alma espiritualmente está muerta, el nuevo nacimiento significa la vida de Dios en el alma de un hombre. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, la semilla de una manzana da un árbol de manzanas. Siendo renacidos, ya no como Adán, ya no caídos. No fue, hermanos, un mensaje superficial, no fueron fábulas las que trajeron esta nueva criatura, sino siendo renacidos de una simiente incorruptible, duradera, germinante, que produce, siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que hizo a esa nueva criatura, que es creada conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Lucas 8:8, uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y la que cayó en buena tierra cuando nació llevó fruto a 100 por uno. Esta semilla nunca muere. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. El que siembra el mensaje bueno, va a cegar, hermanos, una criatura buena. Pero si estamos sembrando mensajes mundanales, si estamos sembrando mensajes seculares, filosofías humanas, tradiciones religiosas, ideologías culturales solamente, experiencias personales, si nuestra fe la basamos en todas esas cosas, en esos pensamientos y comentarios literales, lo que vamos a cosechar es una iglesia no convertida. Pero si sembramos, si se siembra la semilla, la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios se predica, entonces cosecharemos corazones arrepentidos, salvos, lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, por medio de su santa y bendita palabra. El apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es una leche que nutre. Primera de Pedro 2:1, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Un creyente siempre debe desear la palabra de Dios. Y esa es la prueba, hermanos, de tu salvación. Esa es una prueba de si eres salvo o no. La pregunta es, ¿deseas, así como un niño recién nacido, la palabra de Dios? La enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí la deseamos así, hermano? Como un niño recién nacido. ¿Y qué es la leche en un niño recién nacido? Pues es la fuente principal de la nutrición. Contiene nutrientes que causan que el niño crezca, que el niño, aquel bebé, crezca fuerte y sano, con huesos fuertes. La Biblia, hermanos, debe nutrirnos, debe producir huesos fuertes, cristianos firmes, cristianos con corazones humildes, cristianos con corazones sinceros, cristianos arrepentidos, que amen a Dios, que amen a su hermano, que estén arrepentidos de su pecado, que no se estimen ser superiores los unos con los otros, sino que seamos santos y sin mancha. Dice Proverbios, ¿cómo es que el joven, la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo es que el joven, cómo vamos a hacer que nuestros jóvenes guarden su camino santos, se alejen del pecado? Oh, hay que darles pláticas, oh, hay que hacer esto. ¿Cómo dice la Biblia que el joven va a alejarse del pecado? Con guardar su palabra, con leer su palabra, con lo que dice la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. ¿O no dice así,
así, hermanos. El tentador vino a tentar al Señor Jesús por 40 días, fue tentado. No solamente fueron las últimas 3 tentaciones, 40 días siendo tentado el Señor Jesús y nunca pudo con él. ¿Por qué? Porque el Señor siempre dijo, escrito está, Satanás, escrito está. Y dice la palabra de Dios, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vino el diablo a querer tentar a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús sacó la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. La Biblia es una lámpara que alumbra, amados hermanos. Es una espada que corta. Es un espejo que revela. Es una semilla que produce. Y es una leche que nutre. Pero también es una lámpara que alumbra. Número 5. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo de tinieblas, hermanos, que se oscurece cada día más. Muchos peligros que estorban el camino que lleva la vida. Y esa luz la necesitamos. Esta lámpara no es una opción, es una necesidad. Es la única manera de ver el camino hacia la vida eterna. La luz brilla más fuerte cuando la oscuridad está más intensa, en la hora más oscura de la noche. Este mundo tiene tanta oscuridad que necesitamos luz para ver. Proverbios 6:23 dice, el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. Pedro dijo, hablando de la palabra profética, dice, necesitamos hacer bien de estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que nazca en vuestros corazones el lucero de la mañana. Si somos renacidos, dice, con la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 3:3, Jesús dijo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y la Biblia te hace ver el reino de Dios, hermano. Tu vida debe ser una luz brillante. Esta iglesia debe ser una luz brillante para todos. Por la predicación de la palabra de Dios. No de fábulas, no de cuentos, sino de la palabra inerrante de nuestro Dios. Número 6. La palabra es fuego que consume. En Jeremías 23:29 hace una pregunta retórica y dice, ¿no es mi palabra como el fuego? Dice Jehová. Este tipo de fuego consume, hermanos. Todo lo que toca está lidiando con falsos profetas, aquí Jeremías, con falsos maestros. Todos los que se resisten a la palabra de Dios son consumidos por el fuego. Mi palabra es fuego que consume. Ahí en Jeremías 23, en el contexto, versículo 25, dice, le hablan los profetas mentirosos que dicen, soñé, soñé. En el versículo 26 le habla a los profetas que han profetizado el engaño de su corazón. Versículo 27, a los profetas que hacen que el pueblo de Dios olviden el nombre de Dios con sueños que cuentan que cada uno y cambian a Dios por Baal. En el versículo 28, profetas que predican sueños y no predican la palabra de Jehová. Y dice Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En el versículo 31, Dios va en contra de estos profetas y Dios castigará a estos profetas porque Dios mismo es un fuego consumidor y su palabra es un fuego que consume. Jeremías 5:14 dice, he aquí, pongo en ti mis palabras por fuego
y a este pueblo por leños y los consumirá. El mensaje de Dios por medio de Jeremías era un mensaje de juicio contra Israel por la incredulidad, y la Biblia, que es un fuego que consume todos los que no creen, todos los incrédulos a la Biblia, van a ser echados como la paja es echada en el fuego. Este libro quema, hermanos. Este libro está caliente. La palabra de Dios es fuego que consume. ¿Y cuántas veces escuchamos: yo soñé, y no predican la palabra de Jehová? Finalmente, la palabra de Dios, número 7, es un martillo que quebranta. Bendito sea el Señor. No hay fuerza en el mundo como la fuerza quebrantadora de la palabra de Dios. Nadie puede resistir la fuerza de la palabra de Dios. Dios es el que habla. Jeremías es el secretario. Y Dios dice: escribe, Jeremías, ponlo en la escritura. No es mi palabra como martillo que quebranta. Amén. Es como martillo quebrantando corazones de piedra. Quebrantando, hermanos, quebranta la justicia propia. Quebranta el orgullo. Quebranta la incredulidad. Quebranta todas aquellas cabezas duras. Todos aquellos corazones endurecidos, incircuncisos e inconversos. La pregunta es ¿cómo es que aquellos pecadores, o cómo usted y yo, siendo, hermanos, tan hombres pecadores, ahora, hermanos, por la palabra de Dios, nos hemos convertido en hombres dóciles y humildes? Es que la palabra de Dios es un martillo que quebranta, un martillo que humilla al hombre, que le dice: no vengas aquí con tus justicias, eres pecador y mereces el infierno, es lo que mereces, pero yo he dado mi gracia, yo he dado mi Hijo para que no mueras, sino que vivas y reines conmigo por todas las edades. Es, hermano, la palabra de Dios. Esta palabra es el poder, hermanos, invencible de la palabra inerrante. Es una espada cortante, es un espejo reflejante, es una semilla productiva, es una leche nutritiva, es una lámpara brillante, es un fuego consumidor y es un martillo quebrantante. La bendita palabra gloriosa de Dios, esta es viva, inerrante, poderosa y que transforma. Hermanos, si queremos jóvenes convertidos, si queremos esposos amorosos, fieles, esposas obedientes, santificadas, dejémonos de entretenimientos, dejémonos, hermanos, de fábulas, de cuentos, de experiencias personales. Pongamos el púlpito en medio de esta iglesia y que sea el centro de nuestra atención, que sea lo que